Muy buenos días a todos los compañeros, compañeras que nos honran con su presencia. Estamos tratando de llevar ante ustedes una presentación, una conferencista de primer nivel, egresada, afortunadamente egresada del Instituto Politécnico Nacional, y que nos va a hacer una conferencia sobre el hidrógeno. Desde luego que queremos dar las gracias en primer lugar a la doctora Rosa de Guadalupe González Huerta por esta amabilidad que tiene, y también a nombre de nuestro equipo técnico encabezado por el compañero filósofo Juan Félix, el equipo editorial encabezado por el licenciado Pablo Cano y el consejo editorial integrado por el doctor Octavio Paredes López y el ingeniero arquitecto Eduardo Sánchez Anaya. Ante todos ellos, la doctora pues dará la conferencia y los invitados que tenemos aquí y que seguirán llegando. Una muy breve introducción al tema es que a través del tiempo la civilización ha buscado siempre fuentes de energía para poder realizar los movimientos inherentes a la sociedad contemporánea. Todo va muy bien, pero en los últimos años se ha empezado a sufrir una contaminación ambiental que ha provocado inquietud en todo el mundo y en todas las universidades. Nuestro Instituto Politécnico Nacional no ha quedado al margen de esa preocupación, y el día de hoy la doctora Rosa de Guadalupe nos va a presentar el tema hidrógeno como energía para enfrentar el cambio climático. Un tema totalmente reciente, un tema contemporáneo y que tenemos mucho interés en escuchar. Voy a hacer la presentación de la doctora, una reseña curricular. La doctora Rosa de Guadalupe González Huerta es ingeniero químico industrial egresada de la ESIQUE del IPN en 1992, doctorada en ciencias químicas por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN. Actualmente es profesora titular C en la ESIQUE del IPN desde el año 2007 a la fecha. Ganadora del Premio a la Investigación 2021 en Desarrollo Tecnológico de Electrolizadores Alcalinos. Premio 2022, Hilario Ariza Avitia, como egresada distinguida de la ESIQUE en el área de investigación y desarrollo. Presentó Lee Oreal 2022. Academia Nacional de Ciencias como investigadora consolidada. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Es miembro del Colegio de Doctorado en Energía y en Nano y Microtecnología del IPN, coordinadora de la Red de Energía del IPN del 2022 al 2024, coordinadora de la Comisión para crear los programas académicos de Ingeniería en Energía, año 2017, e Ingeniería en Negocios Energéticos Sustentables en el año 2019 para la UPIEM del IPN, expresidente de la Sociedad Mexicana de Hidrógeno del año 2010 al año 2012, coordinadora y fundadora de la red temática del hidrógeno del CONACYT 2014, fundadora y presidenta del CEMIE Océano
asociación civil del 2020 al 2022. Pertenece al CEBAL de sustentabilidad en CONACYT desde el 2018. Tiene 39 tesis de licenciatura, 26 de maestría y 5 de doctorado concluidas. Además, tiene 57 artículos JCR publicados, 140 trabajos presentados en congresos nacionales e internacionales, 2 patentes asignadas y 3 diseños industriales asignados, y además es editora de 3 libros sobre tecnología del hidrógeno. Editora invitada en la International Journal of Hydrogen Energy, Hidrógeno in Energy, en el año 2020 al 2022. Coordinadora también de 20 proyectos sobre tecnologías del hidrógeno. Bueno, pues es todo un gran currículum el que tiene la doctora que hoy nos honra con su presencia, y sin más le vamos a dar la palabra, aclarando de antemano que nos autorizó ella una sesión de preguntas y respuestas, si es que seguramente aquí los asistentes tendrán algunas preguntas que hacerle y ella gentilmente les dará respuesta. Así de que adelante, doctora. Está usted en su casa. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Gracias también por la presentación de mi reseña curricular. Pues un placer y un gusto poder compartir con ustedes esta presentación. Déjenme comparto, a ver si se ve la pantalla. A ver, tú me dices si ya se ve. Ya se ve bien. Ya se ve como presentación, ¿verdad? Ok, pues miren, vamos a empezar. El hidrógeno como energía en el cambio climático. El hidrógeno ahorita está tomando mucha fuerza a nivel mundial, sobre todo por la parte de la escasez de los combustibles fósiles y también, obviamente, por el cambio climático. Entonces, tenemos un proceso de emisiones y México también contribuye con una parte. Hay acuerdos internacionales en el que México está comprometido a reducir sus emisiones y también a utilizar energías renovables. Entonces, aquí tenemos nosotros a México con las contribuciones que tenemos de CO2 y debemos ir descarbonizando varios sectores. Entonces, desde la historia, como bien nos hizo la introducción, ha habido una serie de combustibles que se han usado, ¿no? Al principio la madera, luego el carbón para la revolución industrial. En el a finales del siglo XIX, principios del XX, empezó el petróleo a ser fuerte junto con la revolución automotriz, ¿verdad? Después ahorita en las últimas décadas, por ejemplo, de los 80s para acá, el gas natural se está imponiendo como fuente de energía en los ciclos combinados, sobre todo, y hay mucha conversión de autos a gas natural. Entonces, si se fijan, pues ha habido una descarbonización de estos combustibles, ¿verdad? Desde la madera con una gran relación carbono-hidrógeno, o sea, había mucho carbono y poco hidrógeno, y ha ido habiendo una relación, se ha ido invirtiendo, ¿no? Ya con el carbón había menos carbón, más hidrógeno, después con el petróleo, menos carbón, más hidrógeno, el gas natural, ya es CH4, entonces tenemos una molécula de carbón por 4 de hidrógeno. Entonces, si se fijan, la tendencia va a usar finalmente el hidrógeno como combustible. La diferencia es que, bueno, el hidrógeno no es una materia prima que se encuentra en la Tierra de manera natural. No vamos a encontrar una mina de hidrógeno, pero sí hay materia prima de donde la podemos obtener, desde todos los hidrocarburos, el agua, la materia orgánica. Y bueno, actualmente se tienen usos ya muy consistentes, o sea, el hidrógeno no es nuevo, es una materia prima en la industria, se utiliza, por ejemplo, todos los hidrotratamientos de las refinerías para aligerar el crudo pesado, para generar gasolina, diésel, se utiliza hidrógeno.
que son todos los procesos de hidrotratamientos. El amoníaco ocupa prácticamente el 60% del hidrógeno generado a nivel mundial, se utiliza para generar el amoníaco, que es la base de los fertilizantes. Y de ahí toda la parte de generación de aceros en reducción directa, grasas y aceites, la industria de la química general, ¿no? Pero se viene un incremento en el uso del hidrógeno, por ejemplo, en la movilidad eléctrica, en las turbinas de ciclos combinados, en las turbinas de la aviación, en motores de combustión interna, en blending, o sea, una mezcla de hidrógeno con gas natural en ciertos rangos para que no haya una fragilización de los materiales. Entonces hay desde la creación de nueva infraestructura hasta infraestructura que ya se tiene y que se puede usar. Entonces tenemos al hidrógeno como un intermediario entre lo que es las redes eléctricas, las energías renovables. Por ejemplo, cuando hay excedente de energía renovable, se puede generar hidrógeno por un método que se le llama electrólisis, y de ahí ese hidrógeno puede volver a generarse electricidad, integrarse a las redes eléctricas, o puede ser una materia prima para el amoníaco, para las refinerías. Entonces hay una interrelación importante entre lo que es la energía eléctrica, el hidrógeno y la industria. Tenemos una cadena de valor del hidrógeno que tenemos que analizar cada grupo de investigación en dónde se encuentra, ¿no? Es importante desde la producción, ¿verdad?, hasta sus usos finales. En medio de esos dos extremos, pues está el acondicionamiento, el almacenamiento, el transporte, la restitución para poder utilizarlo de manera adecuada. Ahí, por ejemplo, la GIS hizo un estudio en el que se observa que ahorita nosotros estamos aquí en el 2020, en esta década, en donde ya se empieza a utilizar el hidrógeno, por ejemplo, para la parte industrial se han incrementado los usos, pero se va a incrementar muchísimo en la parte de movilidad, en el almacenamiento y buffer de las energías renovables. Entonces va a haber un crecimiento exponencial de aquí al 2050, pero para que esto pase tenemos que empezar a trabajar hoy, o sea, no podemos esperarnos al 2040, 2045 para decir, ahora sí vamos a usar el hidrógeno. Tenemos que tener toda la infraestructura de producción, debemos tener toda la infraestructura de distribución para poder llegar a estos niveles de uso de hidrógeno. El hidrógeno, pues ahorita lo estamos caracterizando, si nosotros vemos la cadena de valor, tenemos que entrar en la producción. Hay métodos electroquímicos, termoquímicos, nucleares. Actualmente el 94% del hidrógeno se genera por procesos térmicos a partir del gas natural, ¿verdad? Y a ese se le llama hidrógeno gris. Hidrógeno gris porque va relacionado con las emisiones que tiene. Si se produce del carbón, es hidrógeno negro. Si se genera a partir del gas natural, pero se captura el CO2, se le llama hidrógeno azul. Y si lo generamos de procesos renovables, se le llama hidrógeno verde. Estos procesos renovables pueden ser, por ejemplo, a partir de energías renovables por electrólisis, pueden ser a partir de concentradores solares y un craqueo térmico, pero con energía renovable, pueden ser procesos biológicos, ¿verdad? Entonces, de ahí puede haber una gran variedad. Nosotros nos vamos a basar en el proceso de electrólisis. También está el hidrógeno rosa, que es con energía nuclear, el hidrógeno amarillo, que es conectado a la energía normal, ¿verdad? Si nosotros, que viene de una termoeléctrica. Entonces, bueno, hay varios procesos, pero también si observan es el costo, ¿no? 1 kilogramo de hidrógeno negro, por ejemplo, su producción cuesta 35 pesos por kilogramo, estamos hablando de 1.5 dólares por kilogramo, mientras que el hidrógeno verde, pues anda alrededor de los 120 a 200 pesos por kilogramo, estamos hablando entre 6 y 12 dólares por kilogramo de hidrógeno. Entonces tiene que ver cómo reducir esos costos para que sea competitivo. Hay avances a nivel mundial desde toda la década empezando este siglo, arranca muy fuerte la producción de hidrógeno, viéndolo como un sustituto de los combustibles fósiles, y empieza a haber muchas políticas públicas, el Centro Nacional del Hidrógeno en España, toda la política de generación de hidrogeneras en California, lo que son las políticas públicas en Alemania, en Inglaterra.
actualmente en Colombia, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero para estas políticas se necesita infraestructura, laboratorios nacionales de certificación, laboratorios donde se integren las energías renovables con el hidrógeno, la infraestructura del llenado y distribución de hidrógeno, por ejemplo, la autopista del hidrógeno que va desde Vancouver, Baja California, y se espera que llegue también a México a, a una hidrogenera base en México, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que ir desarrollando a lo largo de los años. A nivel de movilidad, pues ya se tienen trenes en Alemania. Desde el 2020 hay un tren que ya se está moviendo con hidrógeno. Ahorita China también ya sacó un nuevo tren que se mueve con hidrógeno. Son sistemas eléctricos que se mueven a partir de celdas de combustible. Están los automóviles, ya está el Mirai, que es un automóvil eléctrico que se mueve. Hay una gestión de energía entre baterías y celdas de combustible, pero sí necesitan el relleno de, o sea, las hidrogeneras, ¿no? Hay varios autobuses que también se están manejando. Desde el 2005 al 2010 hubo un proyecto muy importante en Europa en donde las principales capitales europeas tenían sus autos a hidrógeno para empezar a ver cómo funcionaban, qué necesitaban, cuál era la infraestructura requerida. Costa Rica, por ejemplo, tiene ya un sistema completo de hidrógeno con 3 autobuses, sus parques solares, eólicos, tienen sus electrolizadores, su sistema de compresión y su hidrogenera. Aquí es muy curiosa la forma en que Costa Rica toma esta decisión. Regresa un astronauta muy conocido y que tiene muchos récords a nivel, pues, la NASA y todo esto, y regresa pues ya a Costa Rica y le preguntan que qué es lo que debe hacer Costa Rica para ponerse al tanto a nivel internacional. Y dice, tienen que invertir en hidrógeno. El hidrógeno es lo nuevo y tienen que empezar a trabajar ya. Entonces, desde 2011 empiezan con este trámite, le hacen caso al astronauta y gracias a eso, pues han ido desarrollando poco a poco. Tenían un automóvil, después ahorita ya tienen 3 autobuses y están creciendo. Ellos tienen ya una política pública del uso del hidrógeno en movilidad. Colombia apenas inicia en el 2020, en el 2022 publica su estrategia nacional y actualmente ya tiene un laboratorio de producción de hidrógeno verde que lo integran a su línea de gas natural. Es un prototipado base y lo importante del hidrógeno es que se puede ir integrando de manera modular, ¿verdad? Puede ser desde un 0.01%, un 1%, un 5%. Entonces eso es muy importante. Colombia ya tiene su estrategia. Argentina, Chile, por supuesto, que es el país sudamericano que tiene una mayor inversión en hidrógeno por los costos de la energía renovable. Ellos tienen mucha energía renovable a bajos costos. Entonces ellos van a exportar hidrógeno a toda la parte de Japón, China. Entonces, tienen una política pública muy agresiva para la implementación del hidrógeno en Chile. Nosotros tuvimos la fortuna de ir a visitar el Centro Nacional del Hidrógeno con el doctor Juan Manuel. Y bueno, ahí ya tienen, por ejemplo, un electrolizador alcalino de 70 kilowatts, que se alimenta con un parque solar de 100 kilowatts, y ahí tienen una hidrogenera, tienen los sistemas de un primer pulmón, de ahí hay un proceso de compresión. Entonces está todo el proceso ahí en Puerto Llano, España. Tenemos un convenio, el Politécnico, de colaboración tanto general como específico para estancias. 8 de nuestros estudiantes de maestría y doctorado ya han realizado estancias en este centro nacional y acabamos de renovar el convenio. Las aplicaciones comerciales, pues ya está el Mirai. Por ejemplo, si nosotros observamos, antes cuando yo en 2000, 2002, un auto de hidrógeno costaba $1 millón. Ahorita si se meten a la página ahí de California, $49,000, $66,000. Y fíjense, son $15,000 o 6 años de combustible gratis que da Toyota para que haya este ánimo de poder usar estos automóviles. A mí me tocó estar en Australia en el lanzamiento del Mirai como un auto comercial y ya teniendo una línea bien dirigida.
Las tecnologías del hidrógeno han ido creciendo, ¿verdad? Las tres principales son las celdas de combustible, los electrolizadores y los sistemas de almacenamiento. Por la aplicación que se tiene en la movilidad de los automóviles, los que más desarrollo han tenido son las celdas de combustible. Hay celdas de combustible desde unos cuantos watts hasta varios kilowatts. Después viene el proceso de electrólisis, que ya se ha estado incrementando mucho los últimos años, precisamente para la producción de hidrógeno verde. Entonces, el aumento de producción ha generado una caída de costos y actualmente pues se espera que este hidrógeno vaya disminuyendo. Ahorita vamos a ver un poquito qué cosas van a influir para que los costos del hidrógeno disminuyan. Para que más o menos veamos de qué estamos hablando en las diferentes tecnologías. El proceso de electrólisis con la energía renovable se genera una corriente directa, entonces tenemos un ánodo y un cátodo. El ánodo es positivo, el cátodo es negativo. En el ánodo se lleva a cabo el proceso de oxidación del agua. Miren, entra la molécula del agua, se rompe la molécula en protones, electrones y oxígeno. El oxígeno se almacena, los protones cruzan una membrana y en el cátodo se genera el hidrógeno junto con los electrones que digamos que empuja la batería o los paneles solares. Este hidrógeno que generamos en el cátodo se almacena ya sea en tanques de hidruros, por ejemplo, aquí en un proceso, químico genera un hidruro, ¿verdad? Se almacena, puede almacenarse entre 11 y 30 bares o altas presiones en forma de gas o en forma líquida incluso para aviones. Y después viene el proceso de las celdas de combustible. Las celdas de combustible es el inverso de los electrolizadores, alimentamos el hidrógeno en el ánodo, se lleva a cabo un proceso de oxidación, quitamos los electrones que generan la energía eléctrica y en el cátodo junto con el oxígeno recuperamos el agua, se lleva a cabo un proceso de reducción y entonces tenemos estos ciclos renovables. Si ustedes ven, es lo que la naturaleza hace, ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno, ciclo del azufre. Si no tuviéramos estos ciclos, ya no tendríamos recursos ni para la vida, ¿no? Entonces, necesitamos tener estos ciclos sustentables para poder mantener nuestros recursos. Y si se fijan, partimos del agua y recuperamos el agua acá, tenemos que invertir energía renovable, que serían 3 unidades de energía renovable por una unidad de energía que nos entrega la celda, pero es un proceso que podemos nosotros mantener de manera sustentable. Entonces, ¿qué se necesita para nosotros tener una estrategia nacional? Necesitamos tener bien establecido un programa de investigación y desarrollo. Se necesita tener una visión de cuál es, por qué y para qué queremos este hidrógeno. Va a ser a nivel industrial, va a ser para regular las redes. O sea, esa es parte de gobierno, industria, academia que tenemos que ponernos de acuerdo. Después generar un mapa de ruta para definir logros, alcanzar de manera real, va a ser la inversión que se va a hacer y viene la estrategia nacional en modelos y en escenarios reales en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Vamos a tener metas en el plazo inmediato de decir, ¿sabes qué? Podemos integrar el hidrógeno a las redes de gas natural. Para el 2030 vamos a tener un amoníaco verde. Para el 2050 vamos a tener ya una flotilla de automóviles y autobuses para el hidrógeno. Entonces, todo esto lo necesitamos tener, pero como visión nacional. No es de una sola persona ni de una institución. Debe haber un acuerdo entre las diferentes partes. Y bueno, ¿cómo nos ven en México? Desde fuera todavía tenemos una situación de actividades sin relevancia. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un trabajo individual, institucional, pero no hay una estrategia nacional, no se tienen proyectos nacionales con miras a un escalamiento visible, ¿verdad? No tenemos todavía estos proyectos de movilidad que tienen, por ejemplo, en Costa Rica o el proceso de exportación que tiene Chile, ¿no? Ya se empiezan a ver algunos proyectos, ya empezamos, ahorita lo vamos a ver, empieza a aparecer el hidrógeno en algunas políticas públicas de México, pero todavía no se establece el cómo y hacia dónde vamos. ¿A qué le va a dar importancia a México en cuestión del uso del hidrógeno? ¿En qué utiliza México el hidrógeno? El hidrógeno se utiliza, por ejemplo, obviamente es un mercado cerrado, el 85% lo utiliza Pemex en sus refinerías para los procesos de hidrotratamientos, ¿verdad? Para generar la gasolina y el diésel. Hay una pequeña, el 13% lo utilizan plantas
resinas, para chicles, el acero, para manejar acero, el vidrio, ¿verdad? Pero son procesos internos que ellos manejan. Y solamente el 1.4% son los que manejan las gaseras en los cilindros estos para ventas a laboratorios, cromatografía y demás. Dentro de la industria, dentro de este 13%, pues está la electrónica, la metalurgia, el metanol. Todavía, si se fijan, no es combustible, todo es prácticamente producto químico. De la Sociedad Mexicana del Hidrógeno se hizo un estudio de cuáles son los grupos que estamos trabajando en hidrógeno y mucha parte todavía somos materialistas, desarrollemos materiales para celdas de combustible, materiales para electrolizadores, materiales para almacenamiento, pero nos hace falta, por ejemplo, desarrollo de prototipos, nos falta desarrollo de electrónica de potencia, también tenemos muchos desarrollos, investigación básica sobre todo, muy importante, y investigación aplicada, pero tenemos que crecer en desarrollos tecnológicos, ¿verdad? Esa parte todavía nos hace falta. Dentro del desarrollo de las celdas y de los electrolizadores, gran parte se va en el desarrollo de componentes, pero todavía nos falta desarrollo, plantas piloto, TLR, ya para transferir la tecnología a la industria. Dentro de estos desarrollos tenemos el grupo del Sinvestav con el doctor Omar Solorza. Él ha tenido varios go-karts en los que ha ido desarrollando celdas de combustible. Hay una propuesta de usar este tipo de autos utilitarios para, por ejemplo, en el centro, en el Zócalo, para viajes cortos, mover gente y también ir descarbonizando, ir aprendiendo cómo es manejar el hidrógeno, cómo recargarlo y demás. En el INEL también se están haciendo estos, pues ya como microbuses pequeños para zonas turísticas, por ejemplo, mover turistas en la zona de Cancún, en la zona de Mérida, de manera sustentable, sin que contaminen, sin que haya ruido y demás. Ya hay una propuesta de una industria que pudiera escalar estos tipos de sistemas, ¿no? En el INEL. En el Politécnico se desarrolló una microred experimental en donde se utilizan paneles solares y de ahí se tiene toda la cadena del hidrógeno entre producción de hidrógeno verde, almacenamiento en hidruros metálicos y uso de celdas de combustible. Se tiene una patente, se han hecho muchos proyectos de divulgación de la ciencia y bueno, se está tratando de replicar en otros estados para que se vea cómo usar el hidrógeno de manera sustentable, ¿no? Estos proyectos están reconocidos por la Agencia Internacional de Cooperación Alemana como proyectos base de México en el desarrollo del hidrógeno en México. A nivel industrial, por ejemplo, nosotros fuimos a una empresa en Morelia, en donde está usando el hidrógeno verde para generar la base de la resina del chicle. Tienen un electrolizador alcalino y ahí generan ellos su propio hidrógeno por electrólisis. En la industria cloroalcali, por ejemplo, la empresa que se llama Mexichem, que ahorita ahorita se llama Vestolit, ellos tienen el 83% lo utilizan para mantecas, otro tanto para quema en calderas del hidrógeno porque es un subproducto del cloro, pero ahorita ya quieren poner una celda de combustible de 240 kilowatts para iluminación en edificios, ¿no? El Plan Nacional de Desarrollo en México, pues, es garantizar el bienestar de la población mexicana, desarrollar un proceso sostenible, ¿verdad? Contemplando los factores económicos, sociales y ambientales, rescatar el sector energético y suministrar energía a comunidades aisladas con energías renovables. No tiene tanto el gobierno plan de hacer tendidos eléctricos largos, sino resolver el problema de esto 1,5 millones de personas que no tienen luz a través de microredes con energías renovables. El hidrógeno ya aparece en varias de las leyes de México, sobre todo en la industria de la ley eléctrica, en la industria del cambio climático, en el PRODECEN, que establece ya una política pública, pero todavía nada más aparece como que se considera una energía limpia. Todavía nos hace falta esa estrategia de cómo la vamos a usar para resolver una problemática específica. Entonces, por ejemplo, desde el 2014 y se ratifica en el 2020, en la red de la industria eléctrica se establece que el hidrógeno es una energía limpia, tanto
en los procesos de combustión como en el uso de celdas de combustible para generar energía eléctrica. Aquí la diferencia es que los procesos de combustión siempre van a tener una eficiencia de un 25-30%, mientras que en una celda de combustible podemos hablar de eficiencias del 40 al 75%. Claro, los procesos de combustión es inmediato, solamente hay que hacer una adaptación de quemadores, mientras que la celda de combustible implica toda una infraestructura. Aquí en el PRODECEN 2020 y 2034, fíjense, aquí es importante, en el 2020 sale que se va a adaptar el 1.31%, apenas aparece aquí este guión gris, esta pequeña parte gris, que es el 1.31% de la capacidad instalada de ciclos combinados para que se utilice con hidrógeno. Ya para el 2022 se dice que va a haber una adaptación de 4.368 megawatts de ciclos combinados, con una mezcla, con un blending de hasta 30% de hidrógeno. Entonces, ha estado cambiando de manera muy interesante el uso del hidrógeno dentro del programa de desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional. Y como les comento, esto tiene que ser algo en conjunto, no puede ser algo individual. El PRODECEN, como lo establece, los ciclos combinados son los que más están creciendo, es el 40% prácticamente de la capacidad instalada para la generación eléctrica, que es un ciclo combinado, utiliza una turbina de gas en donde se quema, los gases de combustión pasan a una turbina de vapor, y eso es lo que genera que sean eficiencias del 50%. ¿Verdad? A diferencia de las termoeléctricas que solamente utilizaban las turbinas de vapor y se quemaba aquí en esta parte el combustible fósil. Lo único que pasa es que también nos hace muy dependientes del gas natural. Y ese gas natural lo estamos importando de Estados Unidos, ¿no? Y además de que una central eléctrica de ciclo combinado pues emite 346 kilogramos de CO2 por megawatts hora. Y nosotros tenemos 267 gigawatts hora al día de consumo. Entonces, imagínense la emisión de CO2 que se tiene. Siemens también está identificando las turbinas de gas que tiene en México instalada y cómo sí pueden ya tener flexibilidad operativa. Las instaladas después del 2010, todas tienen una flexibilidad operativa de operar hasta con el 30% de hidrógeno. Y, por ejemplo, en un caso de estudio que se definió, por ejemplo, si se utiliza una turbina de gas de 102 megawatts de potencia y se sustituye solamente el 2%, estas empresas es un costo de 2 millones al día de gas natural y con un consumo de 752 miles de metros cúbicos por día. Si se deja solamente el 2%, serían 15,000 metros cúbicos por día, que es el consumo de 12,000 familias, ¿verdad? Y si se dejara de consumir ese 2% de gas natural, integrando un sistema de electrólisis, viendo los sistemas renovables que se utilizarían para este sistema, por ejemplo, se evitarían 34 toneladas de CO2 al día, que es más o menos la emisión de 12,000 autos de carros medianos en Ciudad de México. Solamente el 2% en una sola central de ciclo combinado. Y bueno, esto nos ayudaría a que el hidrógeno entrara en este ciclo, ¿verdad?, de generarse a partir de las energías renovables, entrar en la red eléctrica, pero también entrar como químico verde dentro de las diferentes industrias. Nosotros hemos tenido pláticas con CENER, con el ingeniero Miguel Ángel Maciel y con el ingeniero Alberto Barrios. Dimos un curso de CFE para lo del hidrógeno verde junto con el IMP y la Sociedad Mexicana del Hidrógeno, y se identificaron, o sea, los estudios es identificar el hidrógeno como un pilar para la descarbonización en México, la regulación del mercado, ver qué actividades están relacionadas con el hidrógeno verde, generación de amoníaco, vidrio y demás, las regulaciones técnicas para la fabricación de dispositivos en México y definición de los requisitos técnicos para la interconexión a la red eléctrica nacional. De aquí también los principales motores que se establecen para poder integrar el hidrógeno dentro de la matriz energética es la atracción, inversión externa y fuentes de empleos, creación de nuevos mercados,
diversificación del uso de la energía, soberanía e independencia energética y descarbonización y mitigación del cambio climático. Todos esos beneficios traería integrar el hidrógeno en México. De aquí se hizo ahorita se está trabajando en la realización de un mapa de ruta para ver cómo vamos a ir integrando el hidrógeno dentro de la estructura energética de México. Hay una propuesta para hacer la estrategia nacional y un proyecto piloto para reducir la dependencia de gas natural en ciclos combinados. Entonces, fíjense, los electrolizadores están comprometidos con el hidrógeno verde, ¿sí? Se tiene, por ejemplo, pues aquí las capacidades de electrólisis. Si nosotros usamos la electrólisis, por ejemplo, para refinerías amoníaco, fíjense cómo va a crecer del 2030 al 2050. O sea, toda esta capacidad de electrólisis necesitaríamos tener 600 megawatts de electrólisis para poder nosotros cubrir lo que consume las refinerías, el amoníaco y los gases sintéticos. Se tendría que crecer a 600 megawatts para integrarlos a la red de gas y centrales eléctricas. Tendríamos que crecer a 6,000 megawatts si queremos tener todos estos sistemas cubiertos, ¿no? Y bueno, aquí hay otra parte del proceso de electrólisis. El manejo internacional es el costo nivelado del hidrógeno. Se hizo un estudio junto con la CICATA para establecer el costo nivelado. Acuérdense que el costo nivelado, aquí lo vemos, del hidrógeno gris anda cerca de $2 por kilogramo. Es esta línea azul que tenemos, ¿verdad? Y después aquí vemos los costos con las diferentes energías que tenemos en México. De energía renovable, por ejemplo, aquí tenemos energía nuclear, hidroeléctrica, solar, eólica. Y entonces estamos observando, por ejemplo, el electrolizador alcalino y el PEM. Observamos que con la energía solar y eólica en electrólisis alcalina, ahorita es lo que más conviene en México. Aquí estamos entre $4 y $6 por kilogramo. Por ejemplo, la energía solar con la electrólisis PEM todavía es cara. Entonces aquí podemos identificar qué tecnología de electrólisis en México ahorita nos conviene más. También observamos, por ejemplo, que los electrolizadores PEM y alcalino, que son las tecnologías más maduras a nivel comercial, van a tener que ver con los tiempos de operación. Por ejemplo, si los tiempos de operación son grandes, todo el peso fuerte va a caer en el costo de la energía. Si los tiempos de operación son bajos, el mayor costo del hidrógeno va a caer en el costo del electrolizador. Entonces necesitamos tener un balance entre el costo de la energía y el costo del electrolizador, son los que más nos contribuyen al costo nivelado del hidrógeno. Y eso va a ser, o sea, tenemos que disminuir tanto el costo de los electrolizadores como el costo de la energía eléctrica. Y aquí vemos, por ejemplo, nosotros cotizamos un electrolizador de baja capacidad, ¿verdad? En precio de lista, 378,000 pesos. Puesto en México, casi 600,000 pesos. Entonces estamos subiendo un 80% del costo en función a la importación, porque tenemos que pagar IVA, tenemos que pagar costos de importación y aparte tenemos que pagar la comisión del intermediario. Y entonces necesitamos, ¿cuál es aquí el estudio? Que tenemos que desarrollar nuestra propia tecnología. Conforme nosotros desarrollemos tecnología, los costos de los electrolizadores, ahorita andamos entre 1,000, 1,200 por kilowatt instalado de electrólisis. En México casi llegamos a los 2,200. Pero si nosotros desarrollamos nuestra tecnología, podemos bajar a 600 o $400 por kilowatt instalado de electrólisis. Entonces va a ser muy importante nosotros desarrollar nuestra propia tecnología para poder bajar esos costos. En el Politécnico estamos desarrollando ya plantas piloto de electrólisis alcalina. Ahorita, en el 2025, ahorita estamos desarrollando una de 10 kilowatts. Estamos pensando que podemos en el corto plazo llegar hasta los 50 kilowatts. Después poder desarrollar ya con una transferencia de tecnología para el 2030 100 kilowatts.
sistemas ya de 500 kilowatts integrados a sistemas renovables para el 2040, también cuando la energía renovable vaya disminuyendo costos, para al final, en el 2050, tener toda la cadena de valor del sistema renovable, el sistema de producción de hidrógeno, el sistema de compresión, toda la parte de la cadena de valor, ¿no? Desde la producción hasta sus usos en algunas condiciones. Hay también componentes, fíjense, dentro de, si nosotros nos vamos al componente, por ejemplo, a los electrolizadores alcalinos, el 50% del costo del electrolizador alcalino son los electrodos. Si usamos electrodos de acero inoxidable, generamos cromo hexavalente. Si usamos puro níquel, se nos sube un 80% el costo del electrolizador. Entonces necesitamos hacer procesos, por ejemplo, de niquelado, y todo esto se puede hacer en ciencia aplicada. Aquí le toca a la academia, a las empresas hacer estudios de este tipo para poder mejorar estos procesos y que sea un equilibrio entre costo, tiempo de vida y desarrollo de tecnología. Todo eso se tiene que ir analizando dentro de la cadena de valor, desarrollar electrodos, desarrollar sellos, desarrollar electrolizadores, desarrollar electrónica de potencia y todos los componentes. Actualmente en el Politécnico estamos por instalar esta planta de banco de ensayos de electrólisis alcalina que se van a poner los sistemas para poder validar los electrolizadores que se están haciendo. A nosotros nos han llevado varios electrolizadores que nos dicen, no, pues tienen una eficiencia del 60%. Se caracteriza, se valida y resulta que no, que tienen una eficiencia del 35%. Nos dicen, no, es que estamos generando 30 litros por minuto. Lo validamos y resulta que estamos generando 15 litros por minuto. Entonces, ahorita que están entrando nuevos productos, tenemos que tener en México una institución que valide. Tengo el 30% de eficiencia, si la tiene, genero 5 litros por minuto si los generas. Es una validación y más adelante poder incluso hacer la certificación. Se está desarrollando con Eurowelding un convenio para poder hacer la transferencia de tecnología con inicio con el grupo IGA, ahorita también Acron, con Creoinfra, a Eolo, que están interesados en el uso de electrólisis alcalina. En el estado de Puebla se hizo un convenio de colaboración, bueno, ahorita con la UTP, donde se dio un curso de electrólisis, se capacitaron profesores y se va a instalar un banco de ensayos en la UTP, junto con el apoyo de la Agencia de Energía de Puebla, para poder desarrollar, abrir una línea de investigación en Puebla y ya estar desarrollando electrolizadores para una industria nacional allá. Eso se hizo en octubre del año pasado. Cosa importantísima del hidrógeno, generar normas. Actualmente se tienen normas internacionales, pero bueno, el hidrógeno finalmente es inflamable, es explosivo, asfixia y puede tener quemaduras, ¿no? Entonces hay que tener toda la normatividad vigente, ¿no? No podemos dejar nada al azar. Nosotros tenemos en la vivienda, por ejemplo, un detector de hidrógeno con 400 partes por millón, tenemos arrestadores de llama, o sea, se tiene que hacer todo bien desde el principio, ¿no? Son condiciones, algunos procesos anti-explosion proof para que no haya problemas, mantener las distancias y evitar el triángulo del incendio, ¿no? Para tener la seguridad adecuada en el manejo del hidrógeno. Aquí los costos nivelados, entonces fíjense, tenemos nosotros actualmente el costo del hidrógeno según su fuente, por ejemplo, el hidrógeno verde andamos entre 8 y $4 por kilogramo, mientras que el gas natural anda entre 1 y 3. Para disminuir estos costos, si nosotros invertimos y todo, vamos a poder, fíjense, si tenemos que hacer con electrólisis renovable, bajar estos costos. Ahorita estamos aquí en el 2020 y para el 2030 que ya tengamos costos de entre 4 y 2 y para el 2050 estemos igual a los costos del gas natural. Entonces tenemos que pasar de este costo del hidrógeno a este costo. El costo nivelado del hidrógeno implica el CAPEX y el OPEX. El CAPEX es costo de capital, que es el costo de electrolizadores, eficiencia y tiempo de operación. El OPEX es costo de operación y costo de la energía eléctrica. Entonces tenemos, por ejemplo, ahorita nosotros andamos aquí más o menos, ¿verdad? Con tiempos de operación bajos, con costos de electrolizador caros.
Entonces tenemos que trabajar con eso. ¿Qué tenemos que hacer? Disminuir el CAPEX, disminuir el OPEX, para poder nosotros tener esta caída en el costo nivelado del hidrógeno. La GIS hizo un estudio muy interesante de cómo poder nosotros integrar el hidrógeno verde dentro de varios de nuestros componentes. Hay dos escenarios, uno que le dicen compliance y otro que es hydrogen breakthrough. En el compliance es que México cumple con lo mínimo, cumple con el Acuerdo de París, hay tecnologías para la descarbonización, el hidrógeno juega un papel moderado. Y el de breakthrough es un supuesto muy optimista, México le apuesta todo al hidrógeno, hay inversión en tecnología, hay inversión en energía renovable, se hace un acuerdo entre industria y gobierno para el desarrollo. Entonces, esto con miras a ver cómo vamos a andar para el 2050 en cuestión de los diferentes sectores donde se puede integrar el hidrógeno verde, que son refinerías, amoníaco, combustibles sintéticos, en la red de gas y en las plantas de energía. ¿Cómo vamos a poder integrar este hidrógeno si nos vamos con lo mínimo o si tomamos un proyecto muy agresivo para la integración del hidrógeno? Entonces, fíjense, en refinerías, por ejemplo, ¿no? Aquí se ve cuántos miles de barriles por día de crudo se va a manejar. Si nosotros nos vamos con lo mínimo, para el 2050 apenas vamos a integrar 50 kilotoneladas de hidrógeno al año. Si nosotros nos vamos con una propuesta muy agresiva de integración del hidrógeno, tendremos una integración de 200 kilotoneladas de hidrógeno al año. Y los costos, por ejemplo, si nosotros nos vamos con lo mínimo para el 2050, apenas vamos a estar alcanzando el costo del hidrógeno gris. Si nos vamos con una propuesta muy agresiva del hidrógeno, despuesito del 2030 vamos a poder tener una reducción de costos y tener el costo del hidrógeno gris y el verde pasadita la década de los 30, o sea, en la década de los 30. Lo mismo para el amoníaco. El amoníaco, acuérdense, México ha ido disminuyendo su producción, ahorita se está importando de Centroamérica. Si nosotros no tenemos un proyecto agresivo, apenas vamos a tener un proceso igual que en refinerías, una pequeña producción de hidrógeno verde para el 2050 y los costos, obviamente, todos los costos del hidrógeno se van a ir hasta después del 2050 si no tenemos esa producción agresiva de hidrógeno. En los combustibles no se diga exactamente lo mismo. Si no tenemos nosotros un proyecto de impacto fuerte, en los combustibles no vamos a ver ningún impacto si nos vamos moderados, tenemos que hacer un proyecto agresivo y nunca vamos a encontrar el cruce por ejemplo, de los combustibles fósiles con los combustibles sintéticos si no tenemos una proyección agresiva del hidrógeno. Para integrarlos a la demanda de gas natural, exactamente lo mismo. Si ustedes se fijan, las tendencias son muy parecidas. Si damos lo mínimo, para el 2050 apenas vamos a tener 10 kilotoneladas de hidrógeno por año para poderlos integrar a la red. Si nos vamos agresivos, vamos a poder tener una demanda de 40 kilotoneladas de hidrógeno al año y obviamente los costos se reflejan. Para el 2050 ni siquiera vamos a alcanzar el costo del hidrógeno gris. Si tenemos este compromiso de desarrollo tecnológico para el 2040, ya vamos a estar alcanzando estos costos competitivos. Centrales térmicas, exactamente pasa lo mismo, y tenemos la tendencia de atrás. Si no nos ponemos las pilas para aplicar el desarrollo tecnológico, no vamos a lograr una demanda importante de hidrógeno verde y no vamos a alcanzar los costos del hidrógeno. Entonces aquí, pues por ejemplo, ahorita en México se está apostando un poco a la parte de hacer una gestión energética de las energías renovables, se inyecta directo a la red. Pero si tenemos excedentes, mandarlo a electrólisis, mandarlo a la distribución de las líneas de gas y de ahí ir a la reelectrificación con turbinas de gas. También los sobrantes de hidrógeno verde que no se estén usando en refinerías se pueden usar en turbinas de gas, en una buena gestión.
Pero si tenemos energía y tenemos la red eléctrica, mandemos directamente de las renovables a la red. Entonces tiene que haber una buena gestión. No podemos tener las energías renovables baratas y irnos por la línea grande, por la cadena larga y cara. Si tenemos aquí directo y si no, excedentes y demás, vámonos por la electrólisis. ¿Cómo va a influir el hidrógeno para evitar la emisión de toneladas de CO2? Si nosotros tenemos algo moderado, vamos a lograr las 2,000 toneladas de CO2 al año en los diferentes, sobre todo en refinerías y amoníaco. Si tenemos un proceso agresivo y demás, aquí vamos a poder tener hasta 3,000 toneladas de CO2 al año si nosotros alimentamos el hidrógeno verde al proceso de refinerías y amoníaco, que es prácticamente el 80% del hidrógeno que se genera, ¿no? Y aquí tenemos pues nada más como reducción de los gases de efecto invernadero en los diferentes sectores. Si se fijan, refinería 62%, amoníaco 37%, ¿no? Esto sería para el 2030 y para el 2050. Entonces, muy importante trabajar en hidrógeno verde para también los procesos industriales de refinación y de amoníaco. En los proyectos que actualmente estamos desarrollando en el Politécnico, queremos poner una estación eléctrica de recarga de celulares y recarga de bicicletas. Queremos tunear una bicicleta eléctrica a una bicicleta de hidrógeno. Ya tenemos la celda, ya tenemos el tanque, entonces ya nada más estamos haciendo el proceso de electrónica y demás. Estamos haciendo una carga electrónica en donde estamos caracterizando paneles solares, baterías, celdas de combustible con una carga electrónica de 1,500 watts. Se está haciendo un sistema para obtener las curvas de desempeño, por ejemplo, estas de un panel solar. Se está haciendo también microredes a corriente directa con ahorro del 30% respecto a las corrientes alternas, ¿verdad? Se está haciendo un estudio de integrar a las microredes residenciales, por ejemplo, el uso, aquí en estas líneas vemos la campana solar, lo que se va a ir a electrólisis, y luego el uso de las celdas de combustible por la noche cuando no se tiene la energía solar. También se están haciendo estudios del potencial solar y eólico de México. Aquí está el potencial solar, el potencial de agua, el agua disponible que tenemos en México y cómo podemos producir hidrógeno con estas energías renovables. Se acaban de sacar unos artículos por estado en donde se ve quién tiene la mayor, por ejemplo, Chihuahua, Coahuila, que tienen el mayor potencial solar, en donde se puede producir también mucho hidrógeno a precios competitivos. Y bueno, hay algunos estudios de aprovechamiento de energías marinas, por ejemplo, en Cozumel, integrar turbinas marinas con turbinas eólicas offshore para integrar a un sistema de toda la cadena de valor del hidrógeno, producción, almacenamiento, uso de celdas de combustible, por ejemplo, para sistemas de iluminación en edificios gubernamentales o para recarga de autos eléctricos de la misma isla de los que van en los cruceros, ¿no? Tenemos colaboración con varias empresas, Inicio, FIDE, con el IMIC, Aero Welding, Siemens. Tenemos también, déjenme ver aquí, convenios internacionales con el Centro Nacional del Hidrógeno, con el Centro Aeroespacial Alemán, con la Universidad de Castilla-La Mancha, con Poitiers, con Cantabria. Ahorita un estudiante mío está en el Centro Aeroespacial desarrollando electrólisis alcalina, membranas en la Universidad de Cantabria, y está, bueno, Carlos Augusto, que ya es doctor, está en Montpellier haciendo unas estancias de postdoc, ya haciendo sus propias líneas de investigación. Sacamos una edición especial yo estoy en el Consejo Editorial del FIDE, propusimos que se hiciera a través de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno un volumen específico de hidrógeno. Les puedo dar la liga para que la consulten. Y tenemos un par de libros por parte de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno para identificar las líneas de trabajo que se están desarrollando. El grupo de trabajo que tenemos es los estudiantes y los colaboradores de Físico-Matemática de CIME. El grupo de estudiantes es súper importante para el desarrollo. Yo sin mis estudiantes pues prácticamente no podría desarrollar nada. Gracias a ellos aquí estamos la mayoría del grupo de los de CIME. Todos ellos son mis alumnos y con ellos es
con los que hemos logrado todas las aplicaciones que estamos mostrando junto con el doctor Juan Manuel y el doctor Miguel Tufiño de Físico-Matemáticas. Vamos a organizar el Mundial del Hidrógeno en el 2024 en Cancún. Los invitamos para que estén pendientes. Es un congreso muy importante a nivel internacional, la WEC. Y bueno, ya estamos haciendo formando los comités y estamos formando también la parte de industrial y todos los que se quieran sumar al apoyo de este congreso importante que lo estamos buscando desde el 2010 y ahorita ya se nos hizo que en el 2024 se desarrolle. Pues nada más como conclusiones, pues necesitamos generar hidrógeno verde para descarbonizar los combustibles, aprovechar las energías renovables, fomentar la generación de ciclos sustentables y obviamente una labor muy importante de divulgación y difusión para que la población entienda la problemática, entienda, vea que sí tenemos soluciones y poderlas trabajar con ellos de manera adecuada. Pues muchas gracias por su atención y quedo pendiente de alguna duda, alguna pregunta que se tenga. Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Magnífico panorama que nos dio usted del origen, el desarrollo y las aplicaciones del hidrógeno. Tengo por aquí dos preguntas de alumnos de Ingeniería de Transporte que se imparten en la ESIA, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco. La primera dice, en cuanto a los autos movidos por hidrógeno, ¿qué comparativo podemos hacer económico en cuanto al costo de la gasolina y el costo que pues viene implícito en la aplicación del hidrógeno para estos automóviles? Mira, obviamente, ahorita vimos los costos, $46,000. Estamos hablando que están compitiendo con los de baterías, o sea, estamos hablando de los Tesla, con los Mirai. Andamos hablando de cerca de entre 1 millón y 1,5 millones de pesos. Que están, o sea, todavía ya empiezan a estar más accesibles. Antes estaban en 20 millones de pesos. Pues digamos que se ha reducido un porcentaje muy, muy importante del costo, pero todavía estamos... Y ahorita lo que impacta es la infraestructura que se necesita para los autos. Por eso en México todavía estamos pensando que los autos a hidrógeno van a llegar por ahí del 2040. Porque necesitamos hidrogeneras, necesitamos una línea de distribución de gas. Por ejemplo, ahorita en Estados Unidos está cerca de $8 el kilo, entre 8 y 12 dólares el kilogramo. Si tú compras tu auto Mirai, tienes 6 años de hidrógeno libre, o sea, gratis. Es parte del costo. En México, si yo compro mi Mirai, pues no voy a tener dónde recargar el hidrógeno. La ventaja es que yo tengo una autonomía hasta de 700 kilómetros, porque el auto de por sí ya es un gestor de energía. Tiene el freno regenerativo, usa la batería para el arranque y la pila de combustible para la velocidad base, ¿no? O sea, cuando ya tienes una velocidad en carretera y eso, usas el hidrógeno. Pero necesitas hidrogeneras. Estados Unidos, ahí en la parte de California, tiene cerca de 100 hidrogeneras en funcionamiento. ¿Para qué? Entonces, lo que se está pensando es que en México primero entre una serie de autobuses en donde las hidrogeneras sean bases, o sea, tengan una base, des tu vuelta y tengas un lugar donde recargar tu hidrógeno. Entonces, es un poco o sea, no es lo mismo que yo genere hidrógeno y lo alimente en la línea de gas natural, porque la línea ya está ahí, porque ya tengo la infraestructura y nada más tengo que producir el hidrógeno. En la parte de automóviles tengo que generar el hidrógeno, tengo que comprimirlo, tengo que hacer la zona de recarga, tengo que tener toda una infraestructura alrededor, que es lo que lo hace más complicado de implementar. En la Cicata Querétaro, la doctora Ilse, que es la coordinadora de la red automotriz del Politécnico, ella está echándole toda la carne al asador con la movilidad, tanto eléctrica como de celdas de combustible, y los números le dicen que hasta el 2040 vamos a ver la parte de automóviles por la infraestructura que tiene alrededor en los autos a hidrógeno. Los costos no están compitiendo contra los de gasolina, están compitiendo contra los de baterías y ahorita van a estar, yo creo que va a haber un nicho para ambas tecnologías. Muy bien.
La otra pregunta se refiere también a un comparativo en cuanto al poder calorífico de la gasolina y los hidrocarburos en general, pero sobre todo la gasolina y el diésel, que tienen rinden más de 8,000 kilocalorías por litro. En este caso, la celda de hidrógeno, ¿qué rendimiento tendría en este poder calorífico, doctora? Mira, el hidrógeno por unidad de masa tiene 3 veces el poder calorífico de la gasolina, del gas natural. O sea, son 120 kilojoules por kilogramo. O sea, 3 veces. Es el que tiene mayor poder calorífico de todos los combustibles por unidad de masa. Pero sí se va a 1/3 por unidad de volumen, porque su densidad es muy baja. Entonces, por unidad de volumen, por eso, por ejemplo, ahorita que estamos viendo que se aplica en aviones, se está pensando que sea hidrógeno líquido, para que tenga una mayor densidad y tenga una mayor densidad energética por unidad de volumen, porque el avión tiene que ver, o sea, no vas a llevar un tanque gigante de hidrógeno comprimido para tenerlo en un avión. Entonces ahí sí en aviones se va a usar hidrógeno líquido, ¿no? En automóviles se está usando hidrógeno a 700 bares. México no tiene un solo compresor que pueda llegar a esa presión. Nosotros manejamos en México la presión de 200 bares. Para llegar a 700 bares es un reto tecnológico y muy importante el que se tiene que hacer. Entonces, el poder calorífico, por ejemplo, en los ciclos combinados, si tú dejas de por unidad de volumen, tienes que alimentar 3 unidades de hidrógeno de volumen para poder compensar el poder calorífico. Pero en unidad de masa, pues es al contrario. Si tú sustituyes una unidad o sea, podrías sustituir 3 unidades de masa de gas natural por una de hidrógeno. La parte, acuérdense que la parte de combustión siempre es de baja eficiencia, 20-25% siempre en procesos de combustión interna, combustión abierta. Por el proceso también se propagan las llamas a los lados, el calor se va por aquí, por allá, no lo aprovechas del todo. En las celdas de combustible es un proceso electroquímico que ahorita tiene al menos de partida una eficiencia del 40% y podemos llegar hasta el 60%. Entonces, si tú generas hidrógeno, lo ideal es que tú quites completamente los motores de combustión interna a largo plazo, o sea, ahorita que sea un híbrido, pero a largo plazo todo se va a ir a celda de combustible, porque la parte eléctrica es más eficiente. Estamos hablando de 60%, mientras que la parte de térmica siempre la vamos a tener máximo al 30% por ciclo de Carnot y demás. Entonces, todo a la larga es que los autos a combustión interna desaparezcan. Por eso no hay tanto desarrollo de proyectos de autos a combustión interna con hidrógeno. Sí hay unos que otros, pero todo de automóvil se está yendo a celdas de combustible donde la eficiencia es más alta y solamente el hidrógeno sería para turbinas, para hornos, pero en procesos industriales. Ok, muchas gracias, doctora. Desde luego que agradecemos a los estudiantes de Ingeniería de Transporte de la ESIA que nos hicieron llegar esta pregunta. Voy a solicitar que si alguien más de los que están presentes, los compañeros que veo por aquí en la pantalla, gusta preguntar algo a la doctora sobre el tema, pues está abierto el micrófono. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Por favor, adelante. Y pues nada más comentar que realmente la parte del hidrógeno es un proceso multidisciplinario. Necesitamos químicos, mecánicos, eléctricos, gestiones, marketing, cadenas de valor. O sea, es todo un proceso, es una cadena que tiene que ver, y cada parte, por ejemplo, producción es todo un tema, y luego te metes a la producción, electrólisis es todo un tema, luego de electrólisis los componentes, desde los electrodos, sellos, piscinas, balance de planta, o sea, cada parte puede desarrollarse como un tema de investigación, como un tema de desarrollo tecnológico. Entonces está abierto de veras a muchas áreas. Los de automóvil, o sea, los de autos, aunque se va a presentar para el 2040, no quiere decir que nos tengamos que esperar para el 2040. Entonces me espero el 2040 aquí tranquilo, a ver qué pasa. O sea,
Si queremos que se desarrolle para el 2040 las cosas que sucedan en el 2040, nos tenemos que poner a trabajar hoy. Ya vimos que si nos vamos tibios, que si nos vamos tranquilos, la demanda de hidrógeno verde va a ser poquito, los costos van a ser altos, nos va a llegar el 2050 y nosotros vamos a seguir medios dormidos. Nos llega otra pregunta de una bióloga de Quintana Roo, Teresa Friné Nava. Ella nos pregunta cómo va el avance de la implantación de estos autos a hidrógeno o alguna aplicación del hidrógeno en Playa del Carmen. Hay muchas propuestas de allá en Cancún, en la zona turística. Pues por ejemplo, Carnival dice, ¿saben que yo les presto mi muelle para que pongan ahí turbinas marinas y de ahí generen hidrógeno? Y todos nos decían que Cozumel ahorita se bajan los de los cruceros y para cruzar, andar paseando por la isla se suben en unos autos de golf eléctricos. Y entonces lo que ahorita se quiere hacer es esos autos eléctricos que también no sé si aplique lo mismo para Playa del Carmen, que se muevan con hidrógeno, con energía renovable de estas turbinas marinas o de estos paneles solares, y en un corto tiempo, porque son viajes cortos, digamos, hay locales, se pudieran integrar algunos autos, aunque sea tipo Golf, o sea, más pequeños de baja potencia, pues para empezar a probar cómo funcionan con hidrógeno. Hasta donde yo sé hay varias propuestas y ya nada más están esperando la inversión de fondos de interesados. Ok, muchas gracias. Pues si hay alguna otra pregunta y si no, para que le demos las gracias a la doctora Rosa de Guadalupe González por esta gran plática que nos dio, esta imagen tan importante, y desde luego que este material se va a reproducir a través de nuestro canal de YouTube a partir de hoy en la tarde, y desde luego pueden consultar a través de la página Facebook de la revista México Educativo también este importante documento. Y a la doctora, pues le daremos su constancia hoy mismo a las 7 de la noche. Se la enviaremos por WhatsApp. Y desde luego, si hay algún otro compañero o compañera que ella pues considere que estuvo aquí con nosotros, también nos haga favor de llegar los nombres por medio de WhatsApp, y en la tarde también tendrán su constancia de asistencia. ¿Quiere usted agregar algo más, doctora? Estamos pues ya cerrando el programa. Pues simplemente que nos apliquemos, que tengamos esa visión abierta de las nuevas tecnologías, que no nos desanimemos, que también los estudiantes se integren al desarrollo de estas nuevas tecnologías. Digo, desde los autos eléctricos se necesita desarrollo de potencia, muchas cosas que necesitamos desarrollar en México. Ayer precisamente yo tomé un curso de electrólisis alcalina avanzada y de Alemania, y estamos igual, o sea, estamos desarrollando materiales, estamos viendo cómo eficientar todo lo que es la planta. Entonces, porque me decían me decían, ¿no? Oye, es que ya está todo hecho, o sea, ¿qué están haciendo ustedes ahí nada más haciendo lo mismo de siempre? Quién sabe qué. O sea, no es cierto, hay muchas cosas que tenemos que desarrollar, hay muchas cosas que tenemos que entender. No está hecho todo, México no tiene una industria de electrolizadores, tenemos que aplicarnos a desarrollar esta industria, no nos dejemos convencer, no, ya para qué haces, ya todo está hecho. No, hay muchas cosas que hacer y los jóvenes, nosotros es nuestra obligación desarrollar, los ingenieros, nosotros que somos del Politécnico tenemos esa obligación con la sociedad, con nosotros mismos, con el país, de desarrollar estas tecnologías y no esperar a que nos lleguen caras y sean sistemas cajas negras que no entendamos, ¿no? Tenemos la oportunidad de hacer los desarrollos tecnológicos y crecer con el hidrógeno ahorita que está entrando a México. Pues muchas gracias. Sería todo para cerrar y muchas gracias por la invitación. Parece que hay un chat por ahí, control. Tenemos por ahí algún chat para la doctora.
Ahí está Julio Díaz levantando su mano. Adelante, Julio Díaz, por favor, adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Doctora, pues nuevamente me da gusto. Ya ha estado con nosotros acá en la Asociación de Egresados del Politécnico en Querétaro. Entonces, recibí la invitación y pues hay que, aunque pareciera que es el mismo tema, pero no. Y aunque mucha gente, como usted lo menciona, hay quienes dicen que ya todo está hecho, no es cierto tampoco, No. ¿sí? El hidrógeno es el único que está hecho, es el único. ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a eficientar el aprovechamiento de este elemento? Pues de nosotros depende, y depende mucho de la voluntad, ¿sí? No solo del profesionalismo y de la ética, sino de la voluntad. Y muchas veces se dice en el discurso la voluntad política, pero no tampoco, es la voluntad personal, que nosotros, convencidos de lo que es la tecnología, de lo que nos puede brindar la imaginación, la creatividad, eso es lo más importante de la participación. Si pensáramos desde cuántas generaciones atrás pasaron para que pudiéramos utilizar el fuego, la rueda, de quienes nos sacaron de las cavernas, pues teníamos que hacerles un homenaje porque se merecen a esos héroes, a esos investigadores, a esos descubridores que dieron los inicios. Ahora para nosotros eso es común, pues esperemos que el hidrógeno en poco tiempo, ¿verdad? Porque el 2050 no está lejos. Si No. vemos cómo ha evolucionado la tecnología, no está lejos. Apenas es tiempo suficiente para que nos pongamos a trabajar en esto, para que sigamos trabajando, para que sigamos incidiendo en las nuevas generaciones, para que se convenzan de que nosotros, como quiera que sea, ya les estamos entregando algo a los jóvenes y nosotros recibimos también de las generaciones anteriores un legado tecnológico. Ahora, sí, lo que tenemos que hacer, más que nada, y para aquellos que dicen que ya todo está hecho, bueno, que se motiven para que demuestren que si está hecho, lo pongamos en práctica y nos sirva para toda la humanidad. Yo la felicito nuevamente y felicito a los que hayan participado aquí y ojalá esto los motive, sobre todo a los jóvenes, para que se preocupen por hacer algo por esta sociedad en la cual necesita muchas, pero muchas cosas verdaderamente para que no para que Cumbamos. no padezcamos, para que no padezcamos, no desaparezcamos, no quedemos extintos de la naturaleza, porque la naturaleza con nosotros y sin nosotros va a seguir siendo naturaleza, ¿sí? Claro. Entonces, eso hay que tener presente, que los recursos, de alguna manera, unos se están agotando, pero lo que no se agota es la imaginación, es la inteligencia, es la creatividad. Nuevamente, a todos y a usted en particular, doctora, muchísimas gracias a todos. Buenos días. Gracias, gracias, gracias. Excelente comentario. Bueno, ese era el chat que nos mandaban desde Querétaro, pero afortunadamente ya el compañero Julio Díaz lo manifestó de manera directa. Así de que muchas gracias a todos y seguimos en comunicación. Un abrazo a nombre Un del abrazo. y adelante la técnica al servicio de la patria. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego.